El precandidato republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró su candidatura presidencial en plenas primarias republicanas y anunció que apoyará ¿a quién? A Donald Trump. Para hablar de este tema estamos con Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto República y miembro del comité asesor del Máster de Artes Liberales de la Universidad de Chicago. ¿Qué tal? Bienvenido a Canal 24 Horas, a Noticias 24. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar de nuevo con ustedes en este programa. De todas maneras, a ver, ayúdenos a entender qué pasó con Ron DeSantis. Leí que le faltó carisma, leí también que quizás se demoró mucho en presentar su candidatura, pero otros análisis dicen no, el factor es Donald Trump, que es incombustible. ¿Cuál es su análisis? Bueno, a ver, hay un poco de todo, Valentina, hay un poco de todo. Vamos a lo primero. Efectivamente, el carisma del gobernador de Florida es bien particular. Hay algunos que sostienen que no tiene carisma alguno, y eso se podría ver bastante reflejado en cómo hace sus intervenciones, en estos encuentros, reuniones durante el periodo de la precampaña. Pero también existe otro factor que va a pesar mucho, que es que la candidatura de Ron DeSantis partió con mucha fuerza cuando la anunció, incluso marcó un potencial brecha mucho más corta con Donald Trump, pero es parte del proceso de transformación que está sufriendo el electorado tradicional del Partido Republicano. Y en ese sentido hay muchas expresiones, ¿no? Tú podrías decir, oye, el original es mejor que la copia, o en vez de pedir Coca-Cola cero, mejor pides Coca-Cola tradicional si vas a tomar Coca-Cola. Y eso es un poco lo que le afecta a DeSantis, que en el sentido que esperaba su campaña que él, siendo un paladín conservador, una de las luces o de las pocas estrellas que surgieron del 2022, en la elección de medio término, que a los republicanos no les fue bien, esperaban de alguna manera que los problemas judiciales de Donald Trump y otros problemas que tienen que ver quizás con la forma de hacer política del expresidente fueran capitalizados por DeSantis, lo que no ocurrió. Esto no ocurrió. Se decía que Ron DeSantis era como un Trump, pero limpio, sin tanto problema judicial, sin tanto problema de situaciones como desafortunadas, podríamos decir, que acompañan al expresidente de Estados Unidos, ¿no? Correcto, y no solamente eso. Cuando tú ves las imágenes de DeSantis y tú revisas lo que fue hace menos de 2 años, porque esto fue el 2022 en noviembre, ganó una elección claramente, una paliza electoral en Florida, y además él, como la autoridad máxima que se elegía en el estado, el gobernador, tiró el carro y logró una victoria histórica para los republicanos en la Florida, en el estado de Florida, que es el tercer estado más grande en población y en delegados electorales al final del día en los Estados Unidos. Algo que no se veía hace mucho tiempo en un estado que en los últimos años la gente se puede recordar hace 20 años atrás, 24 años atrás, la elección del año 2000, Florida era un estado que se definió en la corte, era un estado que cambiaba, un estado bisagra. Hoy día eso parece que cada vez va quedando más atrás y Florida se transforma en territorio republicano. Entonces, habían razones para pensar que él podía ser una estrella ascendente y que lograra disputarle la candidatura a Donald Trump, lo que en la práctica no. Y esto quedó en evidencia en las elecciones en Iowa, ¿no? El caucus de Iowa. En los caucus de Iowa, estas asambleas electorales, porque está documentado que los comités de acción política, que son esta forma de organizarse también que tienen las campañas en Estados Unidos, Ron DeSantis fue el que más invirtió en despliegue territorial en Iowa. Y el resultado fue muy malo, porque llegó segundo, 30 puntos detrás de Donald Trump, pero además llegó empatado con Nikki Haley, que no invirtió la misma proporción de recursos, horas hombre y tiempo en el estado de Iowa. Ahora, a Ron DeSantis lo podremos ver en el futuro. Esto no está terminado, es un hombre joven, ¿no? ¿Tiene una carrera por delante o quizás esto es un golpe muy duro? ¿Cómo lo analizas, Álvaro? No, mira, a diferencia de lo que ocurre en el último tiempo en Chile, antes hay candidatos que iban varias veces hasta que resultaban electos, ahora eso ha cambiado un poco, pero Ron DeSantis tiene 45 años, está recién en su segundo periodo en el estado de Florida, le quedan 3 años, y es una figura que puede seguir creciendo. Puede volver a generar noticias, por supuesto. O sea, a ver, no hay que perder de vista que Florida está siendo, en estos momentos, es como un faro de atracción, de análisis de los republicanos, porque Ron DeSantis y los republicanos están logrando penetrar bloques electorales que antes no conseguían, los latinos. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a los inmigrantes cubanos o a los venezolanos, sino que la masa más amplia de latinos que están en Florida. Hay un tema también con los votantes en la ciudad, que en el fondo en todo lo que es el área de los suburbios, que en la elección del 2020 fue lo que le faltó a Donald Trump y en la del 2022 fue nuevamente lo que les faltó a los republicanos. En Florida se produce el efecto que logras entrar, logras quedarte con esos votos. Entonces hay razones
para mirar a Ron DeSantis. Y segundo, no hay que olvidar que Donald Trump va a la elección ahora, pero son 4 años, y técnicamente, si tú te guías por la Constitución de los Estados Unidos, una persona solo puede ser elegida como presidente 2 veces. Esa fue la enmienda que se hizo después de que el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt tuviera 4 periodos seguidos. Acá no es reelección inmediata, no, es simplemente la enmienda dice claramente que una persona puede ser elegida 2 veces presidente de los Estados Unidos, una misma persona. Ahora, si es que sale Donald Trump, se daría con este intervalo de Joe Biden. Siempre lo que estábamos más acostumbrados a ver era los 8 años seguidos, ¿no? Con la reelección inmediata. Exacto. No esto que se podría dar eventualmente el mes de noviembre. Ahora vamos a Donald Trump, justamente porque conversábamos de algunos factores que incidieron en esta decisión de Ron DeSantis. Algunos decían que faltó carisma, lo conversábamos, ¿no? O que llegó tarde, eso lo analizamos, pero un tercer punto que nombré fue Donald Trump, que pareciera que es muy difícil competir al expresidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Con tantas causas judiciales en pie, que también algunos quizás pensaban el mismo, que lo podían perjudicar, ¿sigue siendo atractivo para los republicanos? Bueno, a ver, hay distintos analistas y también estudiosos que están planteando, y de hecho algo, si usted la gente ha podido ver el video con el que Ron DeSantis anunció que se retiraba. Al final hay una frase bien particular que habla de que no hay que volver al viejo partido republicano. Claro. Lo que ocurre es que lo que está pasando en la práctica es una transformación acelerada de la coalición de votantes, porque es un solo partido, pero el Partido Republicano del año 80 en adelante con Ronald Reagan tiene una coalición de votantes bastante amplia y clara, que es la que le ha permitido hasta 2016 generar las mayorías cuando obtiene el triunfo en la Casa Blanca o en las elecciones. Con la irrupción de Donald Trump y en el fondo su forma de dirigirse al electorado republicano e independiente, pareciera que lo que está detrás es que está cambiando esa coalición de votantes. Entonces están saliendo grupos importantes de mujeres, están saliendo grupos de personas que viven en los suburbios y están ingresando con mucha fuerza, por ejemplo, personas que tradicionalmente se asociaban con este concepto político de clase trabajadora, el blue collar, por las camisas de color azul, en contraste con el white collar, que es la camisa blanca de los ejecutivos, que están en todos estos estados que están en el medio oeste, ¿no? Ohio, Michigan, Wisconsin, que tradicionalmente votaban demócratas en bloques mayoritarios y que hoy día, por lo menos en la elección del 2016, se inclinaron por Donald Trump por sobre Hillary Clinton. El 2020 se inclinaron, pero mucho más estrecho también, de nuevo por Biden, pero esos podrían ser los grupos que están dando a entender esta capacidad que no pareciera tener límite incombustible, como tú decías, del candidato. ¿Qué conecta ahí Donald Trump? ¿Qué es lo que hace que esos votantes, que quizás fueron demócratas, logren conectar con él? Mira, principalmente Donald Trump, dentro de si tú puedes definir algo como el trumpismo, que técnicamente no lo es, sino que es un liderazgo absolutamente personal y en el fondo Trump trata de enmarcarse dentro de la tradición conservadora que forma parte y es hoy día la mayoría predominante en el Partido Republicano y en la derecha de los Estados Unidos. Pero entender ese movimiento conservador que surge en los 60 implica entender que hay una mezcla de visiones liberales en materia económica y tradicionales en materia de valores. Donald Trump, su discurso apela mucho a la dinámica de un proteccionismo, de tarifas para las importaciones de otros países, y eso conecta con toda esta gente que es lo que se conoce como el Rust Belt, porque fueron afectados fuertemente por la globalización. El perdedor de la globalización también, ¿no? Exacto. Ese llamado como perdedor de la globalización. Eran los trabajadores de fábricas industriales, acero, metalurgia, industria pesada, industria que en muchos de estos estados salió de escena y no logró ser reemplazada con la velocidad que se estima por la tecnología, por los servicios. Y te produce en el fondo, hay sensación de abandono, sensación de retroceso y de postración de ciudades completas. Y ahí el discurso de Donald Trump entra con mucha fuerza. Y segundo, esta visión de más bien aislacionista, de no interferir en conflictos armados donde no existe una clara ventaja o beneficio para los Estados Unidos. A ver, y ahora pasemos, justo con eso de los conflictos, pasemos a Joe Biden, pasemos al más posible contrincante el de seguro hasta el momento. ¿Cierto? De Donald Trump. Como se ve la carrera, se vería un Trump-Biden, que es lo que vimos en el año 2020. Correcto. Y aquí justamente Biden ha entrado en 2 conflictos. La invasión a Ucrania y también lo que ha pasado en el conflicto entre Israel y Hamás. ¿Lo perjudica, por ejemplo, eso?
Mira, en el caso de Ucrania, sucede lo siguiente. Los Estados Unidos y parte importante de los votantes independientes y conservadores entienden a Rusia como un enemigo y como un adversario, aunque no sea la Unión Soviética. Pero cosa distinta es entrar en una guerra, como es el apoyo incluso que se le está dando a Ucrania, que implica costos. O sea, en el fondo el principal cuestionamiento es si estamos gastando miles de millones de dólares en una guerra, en un conflicto entre Rusia y Ucrania, donde no hay resultado evidentemente favorable para Ucrania, y nosotros tenemos una serie de problemas de seguridad, como por ejemplo la crisis migratoria que afecta al sur. Eso es un tema. En el caso del conflicto de Israel, la situación es un poco más al detalle, la explico muy brevemente, pero Estados Unidos tradicionalmente es el principal aliado en Occidente de Israel. Sea quien sea el presidente de Estados Unidos. Sean demócratas, sean republicanos. Y Donald Trump también tuvo cercanía con Israel, o sea, trasladó de la embajada a Jerusalén. Correcto. Así que ahí... ¿Dónde está el punto? ¿Cómo podría afectar? Podría afectar porque efectivamente la opinión en Estados Unidos está bastante, a diferencia de otros años, o otros conflictos armados entre Israel y Palestina, hoy día hay una mayor presencia de voces pro-Palestina o a lo menos de cuestionamiento de la situación de Israel en la opinión pública. Y te llevo un caso concreto. El estado de Michigan es el estado que tiene, según el último censo, el del 2020, el 3% de la población podría ser identificada como árabe. Entonces, cuando tú tienes un estado que es bisagra, que las elecciones son ajustadas por a lo más un punto de diferencia, tienes que el 3% de la población es árabe. Esa población mayoritariamente se opone a la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza. Esos votantes no necesariamente van a ir a votar por Donald Trump, pero como el voto sigue siendo voluntario, es altamente probable que derechamente no voten por Joe Biden. Claro. Y eso puede significar la diferencia que permita que, por ejemplo, Trump vuelva a quedarse con los votos electorales del estado de Michigan porque ganó por una cómoda diferencia. Ya lo estamos abordando un poco con este análisis de los conflictos, pero ¿cómo está Joe Biden de cara a esta reelección? Es un candidato mayor, de hecho eso se le critica mucho a veces en las caídas o en los lapsus, ¿no? También tiene los conflictos. ¿Cómo está la popularidad del presidente de Estados Unidos? A ver, si tú mides la popularidad por una serie de encuestas de cómo está haciendo el trabajo Joe Biden o la aprobación presidencial, en estos momentos Joe Biden marca un punto bajo histórico. El 35-34% está diciendo que está haciendo un buen trabajo. Y eso se está viendo además reflejado como correlato en que cuando distintas encuestadoras hacen análisis electorales en los estados clave, ¿no? Estamos pensando en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada, Arizona, en casi todos Trump está adelante en la carrera. Y eso tiene que ver principalmente porque no hay una evaluación positiva. O sea, en el fondo, Biden y los demócratas que están dispuestos a que él sea el candidato, como lo va a hacer, su principal argumento de la candidatura es que ya le ganó una vez a Donald Trump. Claro. O sea, tomando tu tema de que es incombustible, sí, pero yo le gané, yo le vencí. Por lo tanto, yo puedo ir de nuevo y le puedo ganar de nuevo. Ese es el corazón de la campaña de la reelección, de un presidente que dijo que no iba a ir a la reelección y después dijo que sí iba a ir a la reelección. Y eso tiene un costo en la perspectiva de que la campaña de Biden, en el fondo, va a tener que salir a defender probablemente, y de hecho algo hemos visto a la secretaria del Tesoro, Yellen, algo va a salir, en el fondo, defender las políticas en materia económica. Volviendo a este argumento que en Estados Unidos es muy relevante el tema económico por una elección. Pero Joe Biden, por otro lado, enfrenta un problema serio con el tema migratorio y con los temas relacionados de, por ejemplo, seguridad nacional, la situación de Israel. Todo eso se va sumando. Y eso hay que ver cómo juega. Y ahí justamente en lo migratorio también, Trump tiene un discurso que para algunos sectores es muy atractivo. Álvaro Iriarte, hoy podríamos seguir conversando, te vamos a invitar más en otro momento porque obviamente esta carrera es larga. Así es. Tenemos hasta el 5 de noviembre y más para analizar lo que pasa en Estados Unidos y otros temas. Muchas gracias por esta conversación con Noticias 24 de Canal 24. No, feliz de poder acompañar a toda la gente y un saludo en especial a toda la gente del norte, de Copiapó, que sé que ven bastante el canal allá. Excelente, un saludo entonces para Copiapó. Qué bueno que lo vean y que lo sigan viendo. Muchas gracias, Álvaro. Vale. Buena tarde. Encantado.